Bueno, dicho esto, voy a presentar a un dirigente justicialista ya hace, ¿desde cuándo, Heriberto? Soy muy chico. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿Deive? Deive, ok. Heriberto Deive, ¿de dónde es ese apellido? Gallego. Ah, no te puedo creer. Somos pocos en Argentina, somos de Betanzos. Mira vos. Sí, tenés pinta de gallego. Sí, cejas altas, grandes. Totalmente, las cejas, totalmente. Bueno, Heriberto, en realidad te habíamos invitado, pobre, y yo encima te planté un miércoles. No, había sido un malentendido mío, porque me habían avisado. Ah, sí, bueno, me alegro, pero hoy me viniste como anillo al dedo. Justo. Te pusieron justito ahí para que hablemos me habían del dicho, sainete justicialista. Me habían dicho eso, dice, y yo creo que hablé con él, le digo, en abril vamos a tener más novedades. Y sí, vos sé que me lo estaba diciendo, porque vos te palpitabas que podía pasar esto. Sí, sabía. A ver, ¿qué fue lo que pasó? De pronto dos dirigentes, que Acuña y el otro, ¿cómo se llama? Valdés, hacen una presentación. Mira, yo creo que cuando uno... Contame un poquito cómo fue la historia. No, digamos, hace tiempo distintas corrientes internas del justicialismo vienen reclamando la intervención del partido. ¿Cuándo se interviene un partido? ¿Por qué se interviene un partido? Se debería intervenir cuando no se cumple con la carta orgánica del partido. Obvio. Yo no leí el fallo de Servini. No, pero ella creo que por acefalía. Claro, pero vos acordate por que problemas también económicos. Vos acordate también que Néstor Kirchner también lo intervino y nombró en ese caso, en su época, a Ramón Ruiz, que fue un diputado, después por la ciudad de Buenos Aires, un diputado nacional, digamos. O sea, yo veo que te lo tomas muy relajado. No, porque creo que hay que analizar la política para ver los porqué. Y uno tiene que pensar, ¿a quién beneficia este escándalo en el peronismo? Esa es la mejor pregunta de todas. ¿A Porque quién beneficia? Al gobierno. ¿Al gobierno? Entonces yo no puedo dejar de pensar. Bueno, entonces yo también hubiera pensado, a Nisman lo mataron, beneficia a Cristina, fue Cristina. Pero se me ocurrió nunca pensar eso. Bien, pero eso, ahora te contesto, yo no creo que le haya beneficiado a Cristina, pero eso de Nisman, al contrario, creo que la perjudicó mucho. Sí, pero digamos, ¿a quién beneficia? ¿Y por qué lo digo? Porque este gobierno funciona con una gobernabilidad comparativa. ¿A qué me refiero? A ver. ¿Qué es la gobernabilidad? La gobernabilidad es el grado de consenso social que tienen las medidas que un gobierno toma. Evidentemente, las medidas que toma este gobierno en el plano económico, social, institucional, las críticas de Carrió al presidente de la Corte, decir esto que era la nueva institucionalidad tampoco se cumple, genera una incertidumbre en la población. Se rompió la espina dorsal del gradualismo con el tema de la inflación. Entonces este gobierno funciona como una gobernabilidad comparativa, es decir, recurre a Cristina cuando necesita y suceden este tipo de hechos que hoy figuran en todos los medios con el escándalo. En sí la intervención no me parece un tema importante. ¿Por qué? Porque a mí como justicialista, como militante, como dirigente, a nuestro pueblo justicialista, al pueblo de la nación argentina, la verdad no le soluciona nada la intervención. No, nosotros en los noticieros nos viene bárbaro. Digo, ahí ahora, móviles, lo que sí tenemos que decir es que desde que aparezca el justicialismo siempre en la escena con escándalo, beneficia al gobierno. Entonces no puedo dejarlo de pensar, porque yo tengo que hacer un análisis político. Heriberto, y no, ni más remotamente se me ocurre defender al gobierno, te voy a decir lo que yo veo desde afuera. Ustedes tienen un lindo despelote interno sin que Macri tenga nada que ver. O sea, ustedes perdieron las elecciones, les ganó Macri, les volvió a ganar Macri otra vez, a todos ustedes más a todos los otros que también se presentaban. Yo creo que, no lo digo que porque son la principal fuerza de oposición, ¿no? El justicialismo desde el 2015 a esta parte, bajo todas sus acepciones, digamos, bajo todos sus frentes electorales donde hubo justicialistas, perdieron. Sí. 2017 volvió a pasar. Ahí sí le puedo decir, fue culpa de Macri, Macri le ganó. 2017 volvió a pasar. ¿Qué le está pasando al justicialismo? Y vamos a usar los ejemplos que nos da esta rica realidad. No sé si el justicialismo a los dirigentes, ¿qué les está pasando? Y ahí voy, a ver. Peronismo bonaerense, peronismo de Gualeguaychú, el kirchnerismo, la intervención. Ayer que hacía la cámpora. No hay ningún dirigente hoy justicialista de todos estos que te nombré en todos los, es decir, tomalos en todos los. Sí. Yo te nombré 4 sectores, te podría nombrar gobernadores e intendentes también, te los pongo a todos adentro. Ninguno sabe o dice dónde quiere llevar la nación,
¿Qué quiere hacer con las instituciones de la República? La división de poderes, el federalismo. ¿Qué quiere hacer con la economía, con el Estado? Evidentemente, el justicialismo está pagando las consecuencias de muchos años de no pensar, de no tener ideas renovadoras para sacar a la población de los problemas y flagelos que tiene. Entonces se vive esta división, pero no hay ninguno, vos no agarrás en ninguno de estos sectores ideas superadoras, renovadoras. Yo hago una pregunta, escuchaste, y se la hago a la audiencia y obviamente la vamos a contestar. ¿Algún dirigente justicialista expresa cómo hace en el mundo el justicialismo con este mundo, dónde lo sitúa con este mundo con China, Rusia, Estados Unidos? ¿Algún dirigente justicialista expresa qué hacer con las economías regionales? ¿Por qué? Porque no tienen idea. Es un problema de un divorcio de la dirigencia. ¿Y por qué no tienen idea? ¿Qué es lo que nutre de idea a un dirigente? Acá cuentan pobres. ¿Qué es lo que nutre de idea a un dirigente? Lo que nutre de idea a un dirigente es estar con su oído, su presencia, donde se sufren los problemas. Claro. Porque ahí está la solución a los problemas. Y como decía Perón, la política es internacional. Hay dos categorías que Perón nos dejó que ninguno de nuestros dirigentes cumple, si quieran estudiarlas, practicarlas o asimilarlas para ser creíbles frente a la sociedad. La política siempre es internacional. Es decir, no es que lo que hace Argentina va a impactar en el mundo, pero lo que hace el mundo va a impactar en Argentina y es nuestro pueblo. Pero es que yo creo, primero yo te cuento algo que digo desde hace más de un año que digo, para mí el peronismo es como que dejó de existir, no existe. Hoy hay un montón de dirigentes, Gualeguaychú, gobernadores, municipios, etcétera, que tenían como una idea general, de base peronista, justicialista, pero hoy es como que no está ese estandarte. Porque nuestros dirigentes se han convertido en burócratas, que están pensando en ver cómo renuevan, pero te lo estoy diciendo, hasta que el justicialismo no provoque una profunda renovación de ideas superadoras desde la realidad, y nos diga, allá está el norte, y sea un faro estratégico para el resto de la política argentina, siendo el principal partido de oposición, y siendo algo insuperable en el mundo, porque el fenómeno del justicialismo no es superado hoy en el mundo, ¿sí? Hasta que no se plantee eso, para bien o para mal. No se plantee eso, hasta que el justicialismo, nuestros dirigentes no se planteen esto, dónde queremos estar como nación, dónde queremos estar como república, y qué queremos hacer con el Estado. Sí, lo que pasa que acá hay un fenómeno. Y hay tipos que individualmente son tipos geniales. Hoy lo hablaba, bueno, porque también mi generación, ¿sí? Que yo tengo 49 años. Obvio, vos sos de la nueva generación se tiene que empezar a hacer cargo, ¿sí? Y los militantes tenemos que empezar a perder los miedos ante una generación que verdaderamente no piensa, y los nuestros, los de mi generación, se sacan selfies. Vos vas a cualquier encuentro de esto y ves una selfie. ¿Sí? Selfie, foto. Estamos en Gualeguaychú, estamos en Santa Teresita, estamos en Catamarca. Sí. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué le dicen a la población argentina? ¿Qué le dicen a nuestra sociedad que está divorciada y está sufriendo las consecuencias del macrismo, de Cambiemos? Porque hay otra cosa más, hay que salir de la crítica permanente para tener ideas nuevas. Sí, claro, lo mismo le dijimos al macrismo. Nuestro sindicalismo. Yo creo que el Cambiemos tiene un problema con el nombre, porque no cambió nada. ¿Sí? Se tendría que poner prosigamos en algunas cosas. Ahora, lo que también expreso es nuestro sindicalismo, ¿sí? No es solo tener la calle, hay que tener ideas superadoras. Es decir, ¿cómo hacemos para renovar la CGT, nuestro sindicato? Yo te digo sinceramente, mirándolo desde afuera y ya teniendo 65 años, tenían que poner una tope de edad. Yo creo que las ideas, yo trabajo hace mucho, yo tengo dos amigos que obviamente que son de una, pero viven con uno, José Manuel de la Sota, ¿sí? Y otro es Ricardo Romano, que son dos amigos que permanentemente me enseñan con ideas superadoras, con ideas nuevas, renovadoras, porque están formados y porque el justicialismo tiene que tener valores.
No se puede hacer política sin valores. Yo siento como que les robaron los valores a ustedes. Hoy lo tenés... A toda la dirigencia política. No hay dirigente, los dirigentes políticos carecen. La política es una actividad de servicio y una actividad trascendente. Pero hay que recuperarlo. Claro, es decir, porque yo no creo que sean solo ustedes los que perdieron los valores, creo que es general en la pero sociedad. Cuando está bien, no pero mira, no es un tema de ustedes. Ahí no son hace los años únicos. que trato, porque siempre digo, trato de aprender, porque cuando uno tiene la posibilidad y le abren las puertas con los curas de las villas, con el padre Pepe, ¿no? Cuando yo veo la solidaridad que hay en esos lugares, digo, pero ¿a dónde están mirando nuestros dirigentes? Miren ahí, es por ahí. Muchachos, no pierdan más el tiempo ni con intervenciones, ni con encuentros. Miren ahí, expresen políticamente eso. Heriberto, contame qué piensan los tipos que tienen tu edad, de lo que están viendo. Yo hablaba, mira, hoy, ayer y hoy, producto de eso, viste, te llaman los compañeros. Y creo que todos, te diría del 100% de los compañeros que estuve entre ayer, que salió la noticia, y hoy, no respecto de lo de ayer solamente, sino respecto de los encuentros. Todo lo de mi edad pensamos lo mismo. ¿Y no se lo plantean a los mayores? Lo que pasa que acá, de la Sota no se lo plantea a Gioja. José en estos momentos está, digamos, en silencio. Yo pero bueno, yo puedo pensar que tiene un silencio público, pero no un silencio interno. Pero te voy a explicar algo. No, pero porque vos tenés que remontar a la última vez que se expresó. José Manuel de la Sota en la campaña electoral propuso tres cosas que si se hubieran hecho, hoy estaríamos viviendo otra Argentina. ¿Sí? Un gran pacto argentino. Sí, eso nunca no se hizo, fue sus 3 promesas de campaña. Yo pensaba exactamente lo mismo. El gran pacto argentino propuso salir despacio del cepo y del coso, porque él decía no van a venir las inversiones por el cambio de gobierno, cosa que pasó, y proponía centralizarnos en el trabajo. Y daba su ejemplo de lo que había hecho en Córdoba con el programa Primer Paso. Si este gobierno hubiera hecho esas 3 cosas, hoy estaríamos viendo una Argentina distinta. Entonces yo digo siempre que hoy, 2 años y pico después, sigue siendo más vigente que nunca su pensamiento, es decir, ¿qué opina José Manuel? Digo, agarrar las 3 promesas de su campaña y las 3 esperanzas que le daba a los argentinos. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que pensar. Yo no puedo creer que si el gobierno no va a convocar a un pacto argentino, ¿por qué no lo puede expresar el justicialismo si está convencido de hacerlo? ¿Por qué no? Porque aparte vos pondrías en evidencia, como políticamente, que es muy importante, ante nuestra sociedad y ante nuestro pueblo, que el que no quiere convocar a todos es el gobierno. Porque el gobierno simuló diálogo con los consensos básicos después de las elecciones. Entonces vos ahí le propones, no, ¿qué simular? No, vamos a un pacto. Vos querés gobernar Argentina, todos en una misma mesa. ¿Sí? Entonces, este gobierno que también es faccioso, igual que lo era el anterior. No, para tan igual que lo era el anterior. No es. Nada más que es un populismo de clase alta, a mi juicio, ¿no? Pero digamos, es lo mismo. El populismo de clase alta no existe. Sí, existe porque acá hay una transferencia de los sectores asalariados hacia los sectores que pueden formar precios. Pero hoy estaba mirando, mira, acá lo tengo ahora adelante. Los detalles del proyecto del gobierno para urbanizar 4.228 villas de todo el país. Error. Te voy a explicar por qué. Porque lo que se necesita, y esto sí lo digo con la experiencia de trabajar con nuestros curas, que yo, con la experiencia de aportar, de aprender de ellos, lo que se necesita es integrar, no urbanizar. El concepto de urbanización, y esto lo digo por vivirlo, ahora, digamos, hace unos años, cotidianamente, el concepto de urbanización no rompe la barrera. Hay un documento de los curas villeros del año 2009 que es muy interesante, que habla integración, no urbanización. ¿Por qué? ¿Pero urbanización no crees que es mucho mejor que lo que tienen hoy? Integración... Pero eso después, vos urbanizando, y de esto no sé nada, no se rompen las barreras. Yo te explico por qué. Mira, hay un problema de valores, lo hablábamos recién. La barrera te la rompe la universidad y el colegio. Pero por ejemplo, hay un problema de valores. ¿Sí? Yo me crié en un barrio típico de clase baja industrial. ¿Sí? Jugábamos en la calle, en Valentín Alsina. Jugábamos en la calle, estaban los frigoríficos, jugábamos todo el día en la calle. Yo también, yo soy de Lomas y jugábamos todo el día en la calle. Eso en estos barrios se sigue haciendo. Eso en nuestros barrios se sigue haciendo. Entonces digo, ¿dónde no se hace? Lo que hay que romper, lo que hay que hacer es integrar. No es solo urbanizar. Pero ¿no? Está bien, pero yo hay creo que poner cloacas. Esto apunta a eso. No apunta porque el PRO
si fuera por el PRO, y lo digo y me hago responsable de lo que digo, para el PRO la pobreza la solucionaría con filantropía. Haría un desfile con Margarita Barrientos, que es la pobre oficial, ¿sí? Y desde ahí recaudaría fondos. No se puede solucionar el tema de la pobreza sin estar escuchando en estos lugares. Heriberto, no nadie se soluciona... piensa que la pobreza con asistencialismo se soluciona. Es que no, pero el gobierno lo nadie está haciendo. Lo piensa. El gobierno lo está haciendo. Porque pero lo empezaron. No. Es decir, se empezó por razones realmente serias que tienen que ver con la crisis del 2001. Y después se quedó. ¿Y este gobierno de qué se jacta? ¿Pero cómo haces? Con el trabajo. Sí, ok, y que lo haces en 2 minutos, darle trabajo a la gente. Pero ¿cómo generas trabajo? ¿Cómo haces para sacar un país? ¿Cómo generas trabajo? Primero es político el problema. Y es lo que hablábamos antes. ¿Por qué no vienen las inversiones? ¿Van a venir las inversiones a un país que tiene el 33% de pobreza, 30% y 6% de indigencia? La pobreza del 33% no se cambia en 2 años. Pero va a venir... Por lo menos necesitarás 10, 15. ¿Y eso qué significa? Que tenés que sentar a todos en una mesa y decir esta es la prioridad. Sí, yo también, yo creo en lo de la mesa. Si no es prioridad, totalmente. ¿y qué es lo que le da seguridad, previsibilidad y estabilidad a un inversor extranjero? No, y además creo que cuando se te va la inflación, como no terminan de le da la estabilidad a la política. Pensémoslo entre la política. todos. Entonces yo, a ver, ese es es decir, entonces si yo digo en un gran pacto argentino, la prioridad es el trabajo, que es lo único que te garantiza salir de la pobreza, puede ser creíble, porque no se puede, el gobierno lo tiene que entender, es imposible ser competitivo sin ser solidario. ¿Sí? Es imposible que este país compita sin ser solidario en nuestro pueblo. Y después acabas de decir algo que es totalmente cierto. ¿Quién va a venir a invertir a un país que no tiene consumo interno? Si, a ver, la economía es para ganar plata. Obvio. Entonces, si vos destruiste las bases de la demanda interna, del mercado interno... Eso no se lo podés achacar a este gobierno. Pero el gradualismo se lo achaco a un proceso de años, pero el gobierno con el gradualismo... ¿Pero vos lo hubieras hecho de un saque? No. Vos estabas hablando de la Sota, hablaba del gradualismo para salir del cepo. De la Sota de la Sota decía... Gran pacto argentino. Sí, perfecto. Primero, de acuerdo, porque totalmente. El problema es cultural, de valores y político, y con un pacto argentino de toda la clase política, yo después le digo, a los sindicalistas vos querés 10, tenés que poner 9. A los empresarios vos querés 9, tenés que poner 10. Entonces yo desde ahí sí los puedo, si no los hago fuertes. Si yo los tomo individualmente, como hace este gobierno, los hago fuertes. Cuando vos te pones al conjunto, los debilitas en la demanda. De la Sota después decía, no se va a poder salir del cepo de manera como lo hizo Prat Gay, una gran equivocación, porque se fue todo a precios antes de que asuman. ¿Sí? Vamos a tener que salir del cepo de manera gradual, ¿sí? Primero pacto político, después vemos cómo solucionamos los temas económicos, porque ahí el mundo va a creer en nosotros. Es más, lo dijo antes de que asuma Macri un día, cuando le ofreció un gobierno de concertación nacional con Morales Solá. Y el presidente salió a decir, por la nación, que no creían los gobiernos ni de unidad ni de concertación. Así que, digamos, y van a seguir errando en materia económica, porque la inflación es una máquina permanente de generar pobres. Pero esta máquina no la generó Macri. Pero está bien, pero Macri me dice que está bajando. Además hay una cosa que yo entiendo tu pasión, y además me encanta. Pero hay una realidad que ustedes la tienen que ver. Esto no tiene, o sea, los gobiernos justicialistas hace mucho tiempo que están en la Argentina. Esto lleva mucho tiempo de gobiernos justicialistas, de gobiernos como los de ustedes, donde fue cayendo. Puedo hablar, está mal lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Yo no tengo un segundo de kirchnerista, ¿sí? Pero tampoco soy antikirchnerista. Porque no hago como este gobierno que hace gobernabilidad comparativa. Incluso muchos compañeros nuestros que tuvieron el kirchnerismo hoy se reciclan hablando mal del lugar donde estuvieron, y eso me parece mal. Hay que hacerse cargo del lugar o del pasado donde uno estuvo. Hay que ser crítico del lugar donde estuviste y se fue mal. Pero hay que hacerse cargo, pero también hay que hacerse cargo de donde uno estuvo. No solo hay que ser crítico, hay que hacerse cargo. Pero vamos a un tema que me parece clave, lo que acaba de decir. Que se reitera mucho, que el justicialismo lo dejó pasar y no hay que dejarlo pasar. ¿Sí? Los gobiernos peronistas no terminaron. Mentira. Viste que mentira. Los gobiernos mentira. Los que no terminó fueron los otros. Mentira. No, los gobiernos no peronistas, el peronismo lo deja terminar. Bueno, vamos a desterrar esa mentira. Ilia habrá sido un presidente muy austero que tomaba agua, ¿sí? Pero de ética política no tenía nada, porque Ilia
fue con el peronismo proscripto. Pero hoy me da igual. No, a mí también me da igual, pero quiero desmitificar mentiras. Sí. Porque hacen al presente. Sí, por supuesto. Alfonsín fue un desastre como presidente. Por supuesto. 4 ministros de Economía, hiperinflación. ¿Pero qué? Se fue 6 meses antes. No es que nosotros lo echamos. Él dijo no puedo más. Lo acaba de decir Caputo por algunos medios. Yo sé, pero además, a ver, ¿qué quería? ¿Que la CGT le regale flores? ¿Me hacerle paros? Es decir, digamos, entonces saco es otra mentira más. El gobierno de la Rúa cae principalmente porque es el padre de la democracia, el doctor Alfonsín, quien internamente lo socava. Diría más, es un error de Duhalde asumir, lo tendría que haber dejado terminar. ¿Quién lo dijo hace poco? Moró en el discurso de la reforma previsional. Que lo diga Moró no me... Está bien, pero Moró es el hijo de Alfonsín, que no es Raulito. No, por favor. Sí, pero Moró es el hijo de Alfonsín, que no es Raulito para mí. Entonces lo que digo es, primero desmitifiquemos eso, después hagámonos cargo. Evidentemente el kirchnerismo es consecuencia de nuestros errores cometidos durante el gobierno de Menem, que en un lugar internacional, como le tocó gobernar a Menem, evidentemente dejó grandes secuelas sociales. Yo creo que Argentina todavía no se recupera de la crisis del 2001. ¿Sí? Sí. En valores, en ruptura social, en fragmentación. Años de un gobierno que era justicialista. ¿Qué? El gobierno de Kirchner. A mí el kirchnerismo me parece que no es justicialista, pero... ¿Qué hacía ayer la Cámpora? Yo vi a la Cámpora sosteniendo pero yo digo siempre... ¿Ves? Esa es la cosa que la gente no entiende. ¿Por qué el kirchnerismo no es justicialista? Y yo digo, porque en las categorías de Perón él desaprovechó una oportunidad histórica de política internacional, como fueron el precio de los commodities, que nos hubiera sacado de muchos de los inconvenientes. Probablemente y porque aparte nos olvidamos de la pobreza. Ahora, está bien, yo ahora digo, los que tienen nostalgia de Cristina, háganse cargo. Hoy van 2 años y medio con un gobierno que sigue con la misma inflación que dejó Cristina, con la misma, 25%, va a clavar este año otra vez, ¿sí? Con desastres institucionales, ¿sí? Offshore por todos lados. Sí, pero para mí, yo creo que eso tiene que ver con la individualidad de cada uno. Los desastres institucionales para mí se cometieron durante el kirchnerismo. Y esto no es institucionalmente. Es decir, acá vos tenés un... Pero, a ver, Carrió criticó ayer al presidente de la Corte. El presidente de la Corte le dijo hace un año a Carrió, 1 año y pico, 1 año y meses, le dijo... por carta le contestó que quería influir en causa. ¿De qué institucionalidad o cambio institucional me pueden hablar? Bueno, es lo mismo que estamos hablando. Es decir, ¿de qué me pueden hablar? Claro, es lo mismo, pero digo, no hay cambio, hay un prosigamos. ¿De qué cambio me pueden hablar? ¿Y cómo te gustaría vos ese cambio? ¿Cómo te gustaría vos que fuera ese cambio? Yo creo que el justicialismo... Si te llamara Macri y te dijera, vení Heriberto, vamos a hablar. Yo creo que el gran secreto de que la Argentina salga de todos sus problemas es la convocatoria a un pacto nacional. De eso no tengo ningún tipo de duda. Totalmente. Que tiene que ser un traje a medida, no podés copiar que la Moncloa... No. Vos tenés que hacer un traje a medida de las necesidades argentinas. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene nuestra dirigencia. Que evidentemente el gobierno ha decidido no llevarlo a cabo, no realizarlo, simularlo, y me parece muy grave. ¿Por qué? Porque esto de la gobernabilidad comparativa siempre tiene su fin. Y nosotros los justicialistas lo que tenemos que aprender y que hay que asimilar es que la población nos dijo 2 veces seguidas ya, ¿sí? bajo nuestras el bastión de ustedes, bajo todas nuestras acepciones, porque perdimos muchos lugares, es decir, muchachos, vayan a casa, ¿sí? Y cuando vuelvan renovados. Si no vuelven renovados, no los voy a votar. Con el mayor de los respetos hacia Gioja, hacia José Manuel, hacia Barrio Nuevo, vos decís, vuelvan renovados. Esa no es la renovación del... Yo creo que no hay, yo te soy honesto, en esto no hago un planteo desde las relaciones, yo te los decía antes, yo creo que el único dirigente, yo conozco 2 dirigentes del justicialismo que tienen una cabeza pensando la Argentina 20 años. Yo no tengo la menor duda. Uno es de la Sota. Sí, de la Sota piensa la Argentina 20 años. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pones? Yo creo que Sergio, yo lamento mucho los errores políticos porque yo valoro su aporte, ¿sí? Yo soy en política, la política es aportar. Por supuesto. ¿Sí? Entonces yo valoro mucho, por ejemplo, el 2013, el romper con el kirchnerismo, muchos trabajamos con él en la provincia de Buenos Aires, ese gran aporte. Y creo que tiene errores políticos, porque la política no es todo viveza, la política es formación, es decir, puede ser un buen candidato y puede ser un muy mal dirigente.
¿sí? La conducción se ejerce persuadiendo. Y me parece que desaprovechó esas oportunidades, que tendrá que replantearse a dónde quiere ir con su carrera política. Pero él hizo política. lo que vos decías que tenían que hacer, planteó, dijo, a ver, yo creo que hay que hacer esto, este es el proyecto. No, en las últimas, no, vamos a hacer dos partes, pero no, esto no es, creo que es parte de sus errores también, ¿no? Digamos, él tendrá que ver y revisar. Yo creo que obviamente cuando nos ganó la interna, nosotros apoyamos como corresponde, que es un hecho inédito en la Argentina. José Manuel perdió la interna y apoyó la candidatura y sacamos el 21% en todo el país, que fue una gran elección. De ahí en más, creo que nunca hubo un Massa que proponga un gran pacto argentino. No, el pacto no. No, sí, yo le he hablado con dirigentes de Massa, ¿eh? No. Acá sentada. Él no. Sí, Sarguini nada más. Sí, Jorge Sarguini, sí, porque un amigo que hablamos mucho. No, y perdóname. Pero nunca hubo una propuesta. Si vos agarrás la campaña de Massa. Piñanelli también. Sí, Aldo. Aldo también. Sí, pero bueno, dos amigos. Pero si vos agarrás la campaña de Sergio. Aldo es un defensor a muerte. Si vos agarrás la campaña de Sergio el año pasado, no hay ninguna propuesta de ese estilo. Entonces caímos en lo que es la propuesta de bajemos los precios, o cayó, o pongamos alarma por el conurbano, y la sociedad te castiga, porque la sociedad está esperando otra cosa de vos. ¿Vos crees que la sociedad sabe lo que quiere? Sí. ¿Sí? ¿Y qué quiere alguien que no tiene trabajo? Yo creo que la gente quiere tranquilidad. Trabajo y paz. Eso te lo da Pero trabajo y paz querés. Vos no querés trabajo, paz. Eso moverte tranquilo por las calles, que nadie te mate cuando estás entrando el auto. Vos querés trabajo y paz. Pero eso es ¿Cuánto hace que no la famosa frase de Perón, de la casa al trabajo. Sí, esa es una de las mejores frases de Perón. Pero de casa al trabajo y del trabajo a casa. Es así, es lo que quiere nuestro pueblo, trabajar y vivir en paz. Y es un pueblo paciente. Porque mirá la paciencia que nos tiene. Alberto, mirá lo que estamos diciendo. ¿Cuánto hace que no le responde la dirigencia argentina política? No importa el partido, que no le da esa respuesta a la gente. Para mí no es un problema. O sea, tenemos un tercio de pobreza desde hace pero para mí no es un problema, es un problema de la dirigencia política, que te reitero, las soluciones están escuchando a la gente, no en los celulares. Llegar a eso? ¿Por qué tan difícil? Porque hace años que ninguno está donde tiene que estar. Hoy están en sus celulares más, porque piensan que la política pasa por la selfie, ¿sí? O por el celular, o por las redes sociales. Entonces se retuitean entre ellos, decir, pero paren, vayan a escuchar lo que pasa. Están ajenos, se sacan fotos. Yo digo siempre, en campaña a mí me molesta muchísimo, me duele y me molesta, ¿sí? Por eso digo que nuestra generación también tiene que hacerse cargo de esto. Sí. No lo digo, ustedes tienen, no lo digo sacándome. Ustedes tienen la responsabilidad. Van a los lugares pobres de espalda. ¿Por qué? Porque ponen la cámara y yo estoy acá, y mentira, convocaste a 5 tipos y es mentira, y lo hace el gobierno también, y lo hace la oposición. Es decir, hay una demanda y un pueblo paciente. Entonces yo digo, acá es fundamental volver a escuchar, volver a tener la oreja en nuestro pueblo, porque ahí están las soluciones. Si nuestro pueblo es solidario, hay que llevar esa solidaridad a los temas económicos y sociales. Heriberto, ¿ustedes se juntan con gente de tu edad de Cambiemos o de otros partidos radicales, etcétera? Sí, yo tengo amigos de todo. Por ejemplo, mis amigos se juntan a pensar. Yo a pensar te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa, que lo digo porque me ha pasado. Hay una gran decepción en Cambiemos también, porque estaban los que esperaban otra cosa. Cambiemos también tiene sus internas. Bueno, es muy lógico. Entonces, como las tienen ustedes, la vez pasada, la vez pasada lo hablaba con amigos. Digo, en nuestra generación hay una coincidencia, te diría básica, que es la de convocar a un gran pacto argentino. Ahora, ¿qué es lo que yo veo que sucede? También los medios no reflejan sustancia. Cuando vos agarrás un dirigente, vos agarrás. Pero vos sos una especialista en medio. Nadie la mira, todo el mundo va a ver. No, pero vos sos una especialista en medio. Se atrincheró. Vos acá me tenés que ayudar. Te ayudo. Vos sos una especialista en medio. Vos decime, ¿qué dirigentes en los medios ves que tengan sustancia? El presidente para mí es superficial.
y todos los dirigentes son superficiales. Entonces la degradación... No, pero lo que pasa es que vos lo dijiste, el medio es el que no te permite entrar en la, la profundidad. Y está bien, pero ¿por qué los medios no reflejan sustancia? Porque la fragmentación argentina, ¿a quién le conviene? No, porque no sé si el medio te da. O sea, fíjate que nosotros estamos teniendo esta charla profunda. Esta charla es profunda. Es medio difícil la puedas tener por ahí en la tele. Estamos la podés de tener. Todo. ¿Viste? Hacés títulos. En la tele vas título. La podés tener. No les interesa que se refleje la sustancia, porque la fragmentación les conviene a muy poco siempre. ¿Sí? La Argentina está fragmentada. Y esa fragmentación, a los que menos nos conviene son los argentinos y les convienen los intereses, porque Argentina es uno de los 6 países del mundo más ricos, la 6ª pradera del mundo. Sí, pero ¿sabés qué? Basta de ese verso. Porque no, pero está bien, basta de ese verso, pero no deja de serlo. Sí, está bien, pero precisamente por eso, si es la 6ª pradera del mundo. Somos la pradera del mundo, eso, y decirnos, son unos reverendos, si es HDP y BP y todo eso. Si es uno de los 6 lugares más importantes del mundo, recursos naturales, no creo que los poderes nos las hagan fácil. Entonces, ¿quiénes llegaron a la final en el 2015? Los 2 más insustanciales, que si vamos a decir, yo lo digo y lo expreso, si los medios hubieran dicho la verdad, no hubiera habido final entre Scioli y Macri, porque eran malos, porque no tienen sustancia. Yo a veces digo que estamos en el gobierno del Ravi Shankar. Sí, estamos en el gobierno del Ravi Shankar, entonces acá también hay una sociedad, nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo, porque ¿quiénes van a los medios? Los que no expresan nada. ¿Sí? Y los ves en 6 programas a la vez. Bueno, hasta ves justicialista. Lo que la gente te quiere ver. No, a ver, ¿cuál es el rating de eso? Pero no, yo no sé si la gente lo quiere ver. Vos sos un especialista. Con el cuenta rating es Sergio. Pero no sé si la gente lo quiere ver. Yo cuando veo que todo es yo a veces veo a veces veo también un periodismo. Nosotros invitamos a los que la gente quiere ver, Heriberto. Pero ¿por qué? No los imponemos. ¿Y por qué no hay? Pero ¿por qué no hay una nueva generación que vaya a los medios? Porque vos me decís que hace mi generación. Antes de llegar a los medios tienen que empezar a laburar. Pero si se trabaja, ¿vos te pensás que no trabajan en los distintos partidos políticos? No están haciendo la comunicación externa como corresponde. Está bien, pero también porque hay un taponamiento que sigue. Reitero, llegaron a la final los 2 que más pauta publicitaria pusieron, no los 2 mejores. ¿Quiénes eran los 2 mejores? Bueno, para vos, José Para Manuel, mí, pero lejos. ¿Y quién? No el mejor, para mí José Manuel lejos. Okay. ¿Sí? Pero llegaron los 2 que más pauta publicitaria pusieron. No, yo no creo que haya tenido que ver con la pauta publicitaria. Examinemos el hoy. Yo desafío que saquen hoy la pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires. Que la digan a la luz. La del Banco Provincia de Buenos Aires que está acá. No pasa nada. No pasa nada. No sabes la pauta. ¿Qué? No pasa nada. No pasa nada si no estuviese esa pauta. ¿Qué? No pasa nada. Entre otras la gente pautas. Ni la ve las pautas. No, está bien, pero porque la pauta es subterránea. Sí, pero está la pauta oficial y la pauta subterránea. Que saquen a la luz. ¿Por qué los problemas? Yo cuando dicen, ¿por qué los problemas no salen a la luz? Y los problemas no salen a la luz porque también hay una cobertura de los problemas. O se ve lo que... Normal. ¿Qué? Eso es normal. Está bien, pero vos lo tenés. Está bien, pero el desafío de la política, ¿sí? Pero ustedes lo tienen que agarrar ese... Pero yo me hago cargo. Yo no digo que... Yo absolutamente, no estoy... no sé, armen yo el digo partido, mi generación hagan... hagan una estrategia, una planificación, decir, señores, nosotros queremos ser los dirigentes dentro de 10 años. Es evidente. Aparte no es que queremos ser... Quieras o no, nuestra generación va a estar en 10 años a cargo del país. Es lo que te estoy diciendo. Digamos, te estoy diciendo. Ustedes son los que tienen que plantear ese plan y ese decir, señores, estamos acá, hagan una gran presentación, hagan ustedes la gran concertación. Mirá, porque la gente algo está esperando. Hubo un hecho, una de las personas más criticadas por los medios produjo un hecho hace un mes que fue Grabois, que hizo firmar a todos esa carta de salutación al Papa a 5 años del pontificado, que es un hecho positivo donde firmaron desde Vidal a Grabois, a Massa, a muchísimos dirigentes más. Esos son los hechos positivos. Mientras el gobierno... saludar al Papa nadie se va a negar. Está bien, mientras el gobierno... Está bien, donde la Papa quema, ¿no? Saludar al Papa es fácil. Pero ese es un hecho donde vos podés decir, bueno, hay tal vez generacionalmente algunos, en este caso Juan Grabois, es decir, que proponen una cosa distinta, la unidad ante que el conflicto. ¿Sí? Entonces vos tenés generacionalmente, obviamente tendremos que buscar los mecanismos para juntarnos. ¿Cómo pensás y gambetear a un gobierno que evidentemente te va a intentar siempre dividir.
Bueno, para eso después tenés las urnas. ¿Qué te parece cómo está manejando el gobierno con las clases bajas? ¿Cómo se está manejando? Yo te lo dije antes, yo si fuera por el gobierno lo soluciona con un baile de beneficencia. Muy mal. Muy mal. Muy mal, sí, muy mal. ¿Qué gobierno te gustó más? ¿El de Cristina o el de Macri? ¿Cuál te gusta más? Los dos muy malos. No tengo... ¿Pero cuál te gusta más? No es cuál me gusta más, la pregunta es... abajo tenían más plata. No, pero yo te lo respondo con el abajo. Abajo tenían más plata en el gobierno de Cristina. Pero no es real, mi amor, no íbamos a terminar con esto. Y esto tampoco. O sea, esto es el reflejo ¿Esto de lo que para mí, yo te digo sinceramente, yo creo que Cristina dejó una bomba tan prendida que yo tenía miedo que entráramos a un 2001. Yo te soy honesto, Silvia, y obviamente no estoy defendiendo el gobierno de Cristina, y este gobierno no quiso para modificar esa bomba nada. Sí, porque a ver, vamos, pero se habla, por ejemplo, vamos a las contradicciones. 2 minutos, 15%, bueno, Heriberto. Gradualismo para los salarios, tarifazos. Pedís inversiones y le das toda la plata a las LEVAX. ¿Sí? Pedís inversiones y el plazo fijo es el modelo. Pedís inversiones y no traes tu plata de afuera. Son todas contradicciones. ¿Sí? Es un gobierno que vive lleno de contradicciones económicas y sociales, por lo cual no es que, como dijo el otro día, no creemos en la teoría del derrame. No tienen plan. O sea, porque tenemos ustedes llenos de contradicciones y ellos llenos de contradicciones. Es que son un gobierno muy malo. Aparte digo, berreta y superficial. Fíjate que tenemos los dos partidos, es que eso es lo preocupante del mayoritarios. Bueno, pero también a mí ya no me preocupa el gobierno en ese sentido, porque este gobierno no va a mejorar, va a empeorar. Entonces yo digo, preocupémonos por nosotros. ¿Qué idea de nación tenemos? ¿Qué idea de república? ¿Y qué idea de Estado? ¿Qué va a pasar con el justicialismo? Y con eso cerramos. Tiene que sí o sí reflexionar y proponerle a la Argentina un plan a 20 años, con una clara idea de nación de donde quiere estar situada en el mundo, una clara idea de república y una clara idea de Estado. ¿Te da igual que se meta Servini y no se meta Servini, que esté Gioca, que esté Barrio Nuevo? Eso verdaderamente le resbala a la población argentina y a los militantes justicialistas como yo. Me encantó ese final. Gracias, Heriberto. No, por favor, gracias Silvia, por haber estuvo bueno, Muchas divertido. Gracias.